de cerrar la jornada del día, nos parecía interesante ver qué es esto del diálogo entre generaciones y qué rol tiene el diálogo entre generaciones hoy. Y por un lado quería preguntarles cuáles son los temas que siguen estando en nuestras conversaciones y cuán importante es poder tener esa transmisión de generación en generación, que te deje en ese contexto de dónde venimos, ¿no? No sé quién quiere empezar. Me parece que Mercedes tenés todos los números. Sí, además porque represento una generación que está subrepresentada prácticamente en todos los diálogos y en todos los ámbitos de nuestro país. Yo me preguntaba cuando me invitaron a charlar, cosa que agradezco, sobre un tema que me apasiona, por ejemplo, el de las generaciones. ¿Por qué estamos hablando ahora de generaciones? Y la respuesta corta es porque las edades se hicieron líquidas y ya no nos sirven. Para definir algunas cosas, para tomar decisiones informadas y para planificar futuros, tenemos que empezar a pensar en los grupos de edades, porque hay una transversalidad y un corrimiento de lo que nosotros antes llamábamos vejez y ahora empezamos a aprender a llamar longevidad, es decir, estamos viviendo mucho más como humanidad y no sabemos qué hacer con esto. Las compañías quizás están un poco más alertas porque están viendo, porque tienen esta perspectiva quizás como más global, pero en definitiva la pregunta que nos tendríamos que hacer es esto que Marisol nos decía, bueno, ¿qué pasa con este diálogo intergeneracional? ¿Y desde dónde generar este diálogo? Y como dijeron en nuestros paneles, ¿no? ¿Con qué preguntas? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Y yo lo que aprendí en todo este tiempo tiene mucho que ver con en qué lugar nos estamos poniendo las mujeres que tenemos. Les pedí al panel cuando estábamos en la previa que me hicieran acordar para decirlo, porque por ahí me engancho con otras cosas, que lo que estamos percibiendo y el avance que se ha hecho en nuestros diálogos entre mujeres y con las comunidades es que aprendimos la importancia de la intersección. Una de las intersecciones con el género es la edad, pero no es la única. Yo me acuerdo de una mujer que integraba la Asociación Indígena de la República Argentina, AIRA, que ella me decía, mira, Mercedes, yo fui excluida como mujer, como indígena, como pobre y ahora como vieja. ¿Ok? Entonces, creo que el tema de las generaciones no es un tema menor. Primero por esto que le estaba planteando, que las edades ya no nos sirven demasiado, pero para hacernos tomar conciencia de que si no hay diálogo intergeneracional, no solo pierden las personas de mi generación, sino las generaciones más jóvenes. Y ahí es donde vos pusiste el foco, ¿no? ¿Cómo sería esto del diálogo intergeneracional? Si no hay espacios habilitantes para que nos juntemos, en las empresas la mayoría no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, si no hay espacio para que nos juntemos y empecemos a generar esta transmisión de experiencias, es muy difícil. En todos los paneles, a mí me encantó, hablaron de los vínculos entre las mujeres. Yo digo los vínculos en general. El foco en las redes es fundamental. Y me callo para dar oportunidad a mis compañeras de panel para que conversen. Sigue Paula, me parece. Bueno, primero gracias por la invitación y qué power este panel, ¿no? Tecnología, educación y yo traje los chocolates y las galletitas. y hablando de generaciones también, bueno, acá tenemos a alguien que ya nos está escuchando y que va a formar parte de las futuras generaciones, ¿no? Así que qué oportuno para el panel. ¿Qué temas estoy viendo que tienen que ver con la agenda actual y que habilita al diálogo entre generaciones? Básicamente 3 o 4 que son los nuevos paradigmas del liderazgo, esto de
de cambiar de ser tan vertical a la inspiración, la diversidad en la toma de decisiones, jugar con el error, no tener miedo al error, mirar al error como una oportunidad. Y digo que esto tiene que ver y habilita para el diálogo entre generaciones porque yo tengo 52 años casi, empecé a los 20, 30 años de carrera corporativa y hubo un montón de cambios en el medio, ¿no? Y hoy en Mondeliz tengo la oportunidad de capacitarme en lo que necesitan las nuevas generaciones, que son estos 3 temas, y que esto ha implicado un esfuerzo enorme. Yo siempre digo, ¿no? A quien no le duele el cambio, de alguna manera, que levante la mano. Porque uno viene de estructuras, de otras dinámicas, de estructuras más rígidas, y hay que entender qué es lo que necesitan hoy los equipos, que pueden formar parte de generaciones nuevas o no tan nuevas, pero que en definitiva hay algo que nos hace pensar que necesitamos cambiar en cómo pensamos, en cómo lideramos, en cómo ejecutamos las cosas. Y decía que la compañía me dio la oportunidad de poder capacitarme para acompañar un enfoque que hoy es Empowerment, Focus y Connect, ¿no? Y en esto del empowerment y de la delegación, yo siempre pienso, ¿no?, que a veces la delegación suena muy linda, pero en el receptor y en el equipo yo veo porque es un compromiso muy grande, de compromiso y de proactividad. Y para nosotros, los que venimos de una generación donde la orden era tan vertical y tan rígida, nos obliga a hacer un parate, a esperar que el otro proponga, no tener que decir todo nosotros. Ese es un ejercicio que yo considero fascinante. Esto no sucedía. Había muchas preguntas, si tal generación podía hacer tal cosa o no, si tal género podía hacer tal cosa o no. Yo creo que la buena noticia es que todos esos interrogantes con el tiempo se fueron facilitando, se fueron completando. Creo que hoy el compromiso que tenemos las generaciones de hoy, las anteriores y las futuras, es de amplificarlo en la sociedad. Porque algunos tenemos oportunidades más sólidas, pero hay otros sectores de la sociedad que todavía necesitan que nosotros los ayudemos. Así que mi palabra sería para esta parte de la pregunta es que podamos amplificar estas nuevas oportunidades de liderazgo, de jugar con el error y de poder ser diverso en las decisiones para el resto de la comunidad. Luz. Buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Yo quería agregar como tema, si se quiere, que también es transversal a todas las generaciones, es el tema de la inclusión de más mujeres en la fuerza laboral, ¿no? Y acá a lo que me refiero sobre todo, y hablando de tecnología, para dar un dato, el 30% de las mujeres están en cargos de tecnología, ¿no? Y esto es súper importante, pero a la vez es un problema porque es una baja de representatividad, ¿no? Entonces acá tenemos el problema de la representatividad con 30 mujeres solamente en cargos de tecnología, donde solamente 15% de estas 30 mujeres, de este 30%, solamente el 15% tiene roles de liderazgo. Entonces, junto a este problema con el problema de la brecha salarial, que es que a mismos puestos tenemos 12% menos de salario, gozamos 12% menos de salario, esto hace que obviamente sea un tema que sigamos las generaciones y siga esta generación hablando y como tema muy importante en cuestión. ¿Y por qué se da esto, no? O sea, yo creo que se da por 2 aspectos puntualmente. Primero, por aspectos culturales, o sea, hablando de tecnología, estereotipos, creencias con las cuales nos criamos de que claramente por ahí la tecnología no era para las mujeres, y por otro lado, aspectos más regulatorios, ¿no? Como licencia de maternidad, primeros cuidados, etc. Y quiero cerrar con un mensaje muy fuerte de por qué es la necesidad de este problema y por qué para mí es una temática súper importante para que siga entre las generaciones, porque básicamente
el poder incorporar mujeres en tecnología y mujeres en carreras de tecnología va a mejorar dos cosas. Por un lado, la diversidad de los productos que consumimos, porque hoy por hoy, cuántas de las que estamos acá, abrimos el celular y estuvimos en distintas aplicaciones de tecnología. Bueno, en esas mesas de desarrollo, de creación, de diseño de esos productos, tenemos que estar todas las voces representadas, ¿no? Entonces es muy importante ahí crear una mesa diversa de discusión, y por otro lado porque este tipo de compañías, las compañías de tecnología, son las compañías que mayor empleabilidad y oportunidades de empleo tienen, y de crecimiento y de salarial, ¿no? O sea, creo que en ese sentido son las compañías que más van a crecer y que más van a generar valor, y necesitamos estar las mujeres como protagonistas en esas mesas si no queremos que se siga ampliando la brecha salarial, ¿no? O sea, si hoy estamos sobre representadas en trabajos quizás que no se están pagando bien, tenemos que empezar a estar representadas, y volviendo al problema que mencionaba, en compañías que básicamente estén describiendo y escribiendo el futuro, porque es donde van a estar las oportunidades. ¿Qué sienten que como representante de la generación que a cada una le toca, le están dejando a las generaciones que siguen? No sé, en mi casa se hablaba de cuando yo nací no se votaba, decía mi mamá, era como el hito. ¿Qué sienten ustedes que le empiezan a dejar a los que siguen? Vos me mirás a mí y yo asumo y está bien, pero quería decir algo antes porque te escuchaba y lo anoté, pero se los comento, que escribí, que yo amaría esto que vos decís, de que las mujeres estemos sobre representadas en los diseños de algunas cuestiones elementales de uso común, como el auto. Pues yo digo, si existieran mujeres ingenieras diseñando, tendría lugar para poner la cartera. No hay lugar para poner la cartera. Y además yo uso carteras grandes. Yo digo, ¿cómo no diseñan un auto? Ya pusieron el espejito del lado del que maneja, que es un logro de la humanidad, ¿no? Porque siempre era el acompañante. Pero, a ver, pongámonos las pilas. Y ahora le tenemos que agregar esta intersección de mujer y mujer mayor que va a manejar. Entonces, yo digo, nada, aplaudo y espero que vos lo logres y empujando a los demás, ¿no? Bueno, y con respecto a la pregunta que no sé si la entendí bien, pero ¿qué dejamos o qué recibimos también? No, ¿qué le dejan? O sea, como logro de tu generación. Bueno, creo que por lo menos que yo valoro. Alguna vez creo que te dije, Marisol, que hay una frase que a mí me encanta, que viene de las ciencias sociales, que dice, lo voy a personificar, una mujer es como todas, como alguna y como ninguna. Es decir que somos únicos, somos parecidos, más parecidos las argentinas que a las japonesas, digo yo, cualquier cosa, y somos todos iguales en el sentido que somos personas, ¿no? Seres humanos. Y yo quiero conversar esto, contestar desde mi persona, no sé si es generalizable. Desde mi perspectiva, yo creo que un logro importantísimo fue como un equilibrio de roles o como mirarnos más globalmente como personas, más integralmente como personas. Mi madre fue doctora en ciencias económicas, estudió en la UBA. En ese momento eran 2 mujeres que estudiaban en ciencias económicas de la UBA, Rosa Kuzminski y ella. Y me contaba, para que tengamos idea de la época, que usaban sombrero, guantes y las polleras les llegaban al piso, ¿no? Como ajustadas, no grandes, pero bueno. Yo me imagino a ese personaje estudiando ciencias económicas y digo, ellas abrieron algo que nosotros continuamos, que es el acceso al conocimiento. Las universidades se crearon en el siglo XV y las mujeres nos dejaron entrar a finales del XIX y principios del siglo XX, para que tengamos conciencia de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, lo que yo creo que le dejo a mis nietas y nietos es este derecho a la educación, que además, porque les estoy diciendo de esta cuestión de la longevidad, que vivimos vidas de 100 años, ya están acá, 15.491 personas, me sé de memoria, nunca recuerdo una cifra, pero esta me la aprendí de memoria, centenarias y supercentenarios en nuestro país. ¿Okay?
y 4.000 son centenarios, el resto más de 100 años. No tenemos que ir a las zonas azules para esto. Entonces, lo que yo pienso es que todos nosotros, la mayoría de los que están acá, vamos a llegar a los 100 años. Entonces, esta cuestión del acceso al conocimiento es para toda la vida. O sea, el mantenernos no solo actualizados, sino aprendiendo es para toda la vida. Así que creo que el acceso al conocimiento es algo que tenemos que seguir empujando. Me encanta. Paula. Y tomo las palabras de Mercedes, acceso al conocimiento desde otro lugar. Si me preguntás qué le dejaría a mi ahijada, por ejemplo, o a mi hijo, es el acceso al conocimiento no solamente tiene que ver con esto que comentaba Mercedes, sino la resiliencia, la versatilidad y el respeto a los mayores. Y en esto lo conecto con el acceso al conocimiento. A través de la función y a través de los distintos roles que me han tocado en la vida, los mayores me han dejado como esas dos habilidades que hoy se le dicen blandas y que creo que dejaría para las futuras generaciones. Esa capacidad y que por el recambio generacional quizás no va a ser tan fuerte como lo fue en aquellas épocas donde a mí me las inculcaron, ¿no? O me las educaron. Esta capacidad de poder mezclarse con los jóvenes. Hoy me sorprenden todo el tiempo por su simpleza, porque a veces me enrosco, etc. Y lo mismo con los mayores, porque me cuentan cosas que yo nunca vi, que yo nunca supe cómo fueron en su época, y eso permite el cambio. Entonces, diría que para mí el acceso de la comunicación en forma complementaria a la educación dura de la universidad y de la profesión es mezclarse con las generaciones anteriores, mucho respeto, mucha escucha, porque dan mucha versatilidad hacia futuro y son las que permiten incorporar en la mente la posibilidad de cambio. Sí, y sumando a lo que dicen Mercedes y Paula, creo que las generaciones anteriores, algo que nos dejaron es, por un lado, en materia política, digamos, obviamente la cuestión del voto, donde nosotros empezamos a tener una voz dentro de la sociedad, el acceso a cargos políticos, en términos de educación, como decía Mercedes, el acceso a educación superior, y por último, en términos de trabajo, el hecho de un mundo tan masculinizado como era el mundo del trabajo, empezar a tener ejemplos de mujeres que están cambiando, recién veíamos en el panel de CEOs, ¿no? Como que están cambiando estos porcentajes y que obviamente son ejemplos para todas las que venimos atrás de se puede, hay un cambio de mindset, o sea, se puede ir en pos de luchar por lo que uno quiere y llegar hasta donde uno quiere, ¿no? Cada uno se pone sus propios límites. Y en este sentido, por ejemplo, yendo un poco al mundo de la programación, es muy loco porque en el mundo de la tecnología, la primer mujer que hizo la primera persona que hizo una línea de código es una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto? O sea, al empezar como a evolucionar la tecnología y cuando la tecnología empieza a estar en el centro de la cuestión, cuando se dieron cuenta de que la tecnología iba a atravesar los negocios eran un mundo súper masculinizado, entonces empezaron a gestar un montón de estereotipos que hicieron, entonces la tecnología no es para las mujeres. Y ahí hubo un estudio en Estados Unidos que decía que un 40% eran mujeres y un 60% eran hombres. Cuando había arrancado eran números más altos de mujeres, ¿no? Y entonces ahí es donde ahora la mujer, como volviendo a este 30%, igual gracias a las generaciones anteriores, gracias a que alzaron la voz y gracias a que nosotros podemos estar en este momento como luchando y seguir con esta lucha en pos de empoderarnos y de encontrar nuestro espacio, es que hoy por hoy empezamos a tener un 30% de mujeres en estos cargos, ¿no? Y me siento súper esperanzada y sueño con un mundo de un 50 y un 50% de mujeres como rompiendo paradigmas y en cargos de liderazgo en compañías de tecnología y en todo tipo de compañías, obviamente. Tenemos que empezar a cerrar el evento,
Así que se habla en estos días de la revolución de las hijas, de la revolución plateada o senior, ¿no? Como esto de el cambio, de que hay algo que se está transformando. ¿Qué quieren ustedes que se transforme en los próximos años? Que digan, esto yo, lo que sigo de vida, trabajo para que se transforme. Vaya. Bueno, sí, a los sociólogos y sociólogas nos encantan las revoluciones. Y yo creo que estoy a full trabajando con la revolución de la longevidad, porque no estamos entendiendo el nivel de oportunidad que esto significa. Tenemos una perspectiva catastrofista en el mundo en general, pero en Argentina en particular tenemos un foco tan fuerte en la juventud que yo veo gente que no llega a los 50 años y que está padeciendo la idea de cumplir años. Cada año que cumplen es una tortura. Y yo digo, al principio pensaba, qué ridiculez. Y ahora digo, tienen razón. ¿Quién quiere pertenecer a un grupo que lo excluyen, que no lo toman en cuenta? El edadismo en nuestro país es feroz. Yo lo percibí cuando la acompañaba a mi madre al banco. Ella, como les dije, doctora en ciencia económica, y me hablaban a mí, porque como ella tendría la edad que yo tengo ahora, pensaban que no iba a entender por la edad. Entonces, para mí, milito el tema del stop edadismo, me parece que nos viene bien a todos y que lo intergeneracional, y confío en la gente más joven, que la tienen muy clara en cuestiones de diversidad y de inclusión, genuinamente me refiero, no eslogan, pero creo que ahí tenemos que poner el foco, ganamos todos. Ciudades amigables para personas mayores son ciudades amigables para embarazadas, ciudades amigables para gente de mediana... Es decir, creo que ahí va el foco y sueño con que, no sé si mis nietos, porque son lentos los cambios sociales, pero las próximas generaciones todo esto no lo hablen, lo vivan, no tengamos estos encuentros, ¿no? Así que esa es mi esperanza. Y la esperanza dicen que tienen dos hijas muy queridas, la indignación con las cosas tal como están y la valentía para cambiarlas. Así que apuesto por eso. Paula. 2 mensajes. Creo que hay una oportunidad de ser menos competitivos y más colaborativos. Yo siempre digo que soy fan de, en lo que soy buena, ejercito y lo doy y lo comparto. Y en lo que no soy tan buena, tomo prestado de mis amigos, de mis jefes, de mi equipo y de mis colegas. Creo que es importante entender cuándo uno tiene la pelota para hacer el gol y cuándo es tiempo de pasar la pelota para que otro lo haga, ¿no? Ese es un mensaje. Y el otro es contarles una experiencia personal que ojalá sirva para completar los sueños, y es, empecé a los 20 años siendo la asistente de una secretaria, de un gerente general, un señor muy importante. Y yo veía a ese señor grande, importante, y decía, yo veo a este señor cómo toma las decisiones en el directorio y yo quiero eso. ¿Será que yo, que soy secretaria, podré yo hacer ese camino? Yo quiero hacer como ese señor, ¿no? Y ese día llegó. Y no solamente ese día sí llegó, que después dije, bueno, ahora estoy sentada en el directorio y ahora quiero hablar de algo que se habla mucho también, que es un tema de agenda, que es la reconversión del propósito, ¿no? Y yo siempre abogada en servicio jurídico, ¿no? Y en esta carrera dije, me empezó a picar el bichito de la comunicación y de los temas de gobierno y los temas corporativos, porque siempre fui muy social y siempre me encantó como el mundo externo, ¿no? Entonces empezó una nueva pregunta, que era, che, ¿será que a los 40 y pico o a los 50 alguien me querrá, habiendo hecho toda la carrera jurídica, para entrar en ese nuevo mundo? Y contarles que hace 1 año y medio Mondeliz me dio esa oportunidad, ¿no? Pasé como 4 o 5 cambios culturales dentro de la anterior compañía, que quiero mucho, 4 o 5 cambios culturales de geografías, de funciones, de jefes, de jefas, etc.
Y yo digo que Mondeliz le vino a poner la frutilla al postre, ¿no? Porque me dio la oportunidad de hacer esta reconversión de mi propósito, que era perseguir mi sueño, porque era mi sueño entrar a dirigir ese equipo de comunicación y de asuntos de gobierno que siempre anhelé. Así que mi mensaje es para los más jóvenes, para los no tanto como yo, a lucharla, no perder las esperanzas, que siempre hay una oportunidad delante de uno y solamente hay que poder empezar a verla. Muy bueno. Toda la responsabilidad. No, la verdad que complementando y sumando, yo creo que es la libertad de poder elegir lo que cada uno quiere hacer. O sea, es esto, es encontrar el propósito de uno y luchar por sus sueños y por cumplir lo que cada uno quiere hacer con libertad, ¿no? Y que tenga la posibilidad de, a mí me encantaría obviamente que muchísimas mujeres se inserten en el mundo de la tecnología, porque es ahí donde veo todas las oportunidades para que las mujeres sigamos creciendo muchísimo, pero me gustaría justamente que la cancha se iguale en términos de libertad, que cada una pueda cumplir sus sueños, pueda luchar por lo que quiere y ser la mejor en eso que quiere, ¿no? Entonces, ahí creo que es un poco como mi mensaje o lo que trato de predicar y trato de vivir también para conmigo misma, de decir, bueno, con todos los desafíos que tenemos en el mundo, ¿dónde es que podemos como contribuir conectando con un propósito, con una libertad de cada uno para cumplir sus sueños y autodesarrollarse cada uno hacia el lugar donde quiere ir, ¿no? Muchísimas gracias a las tres. Gracias a todos por Gracias a acompañarnos Nos hoy. despedimos.